Gente entra en cripto, compra una meme, no tiene ninguna estrategia y luego cuando cae un 60% la vende. Por miedo, porque, bueno, no tenía ninguna estrategia preestablecida. Entonces yo creo que la suma de estas cosas, ¿no? El primero de todo, estar dispuesto a perder y a aprender de estas pérdidas, estar dispuesto a asumir una volatilidad extrema, educación básica para saber lo que se holdea y lo que se compra. Y por último, seguir una estrategia, seguir un plan y no dejarte llevar por el FOMO. Bienvenidos a Crypto Markets, un podcast traído por Finance3, donde analizamos cómo las criptomonedas y la economía global están transformando el sistema financiero tradicional. Soy su host, Matías Denis, y en el episodio de hoy nos acompaña Oriol Blach, parte del equipo de BitBao, uno de los exchanges más grandes de toda Europa. Oriol, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación al podcast. Para comenzar, puedes presentarte un poco, contarnos cuál es tu rol actual dentro de BitBao. Vale, genial. Pues yo soy Oriol, trabajo en BitBao, uno de los mayores exchanges a nivel europeo. Mi rol actualmente es marketing o affiliate country manager, que básicamente lo que hago es expansión del producto en España. Mi territorio, mi mercado es España, y entonces poco a poco crecer la visibilidad, crecer en usuarios, crecer en volumen, la gente tenga acceso a un intercambio regulado y local como es BitBao. Para las personas que no conocen actualmente a BitBao, ¿qué rol está ocupando en el mercado europeo? ¿Qué es lo que trata de diferenciarse en torno a las demás plataformas? Vale, BitBao es un exchange, un intercambio europeo. Entonces es importante esto porque a día de hoy tenemos pocos intercambios a nivel global, tenemos pocos así seguros o de alguna manera regulados, hay muy pocos. Y BitBao es prácticamente el único que es nativo europeo y que está completamente regulado, que ofrece servicios de compra-venta de criptoactivos. ¿Qué diferencia tenemos BitBao con otras plataformas? Primero de todo es que hay dos tipos de plataformas, ¿no? Hay las que son intercambios, exchanges, como BitBao, que sería la tecnología que junta compradores y vendedores, y luego tenemos los brokers. Son plataformas que también puedes comprar criptomonedas, puedes vender, pero no tienen la tecnología de exchange. Entonces, un broker, cuando compras allí, lo más probable es que acabes pagando un precio más caro, porque un broker es el intermediario que luego ellos acaban comprando en un exchange. Por eso en un exchange tenemos tanto clientes retail, clientes minoristas, como clientes institucionales, ¿no? Un cliente institucional puede ser tanto un broker como un proveedor de liquidez, un creador de mercado, incluso también un banco que quiera ofrecer criptomonedas a sus clientes. Y nuestra ventaja competitiva dentro de todo este sector es que somos el exchange con mayor volumen en euros. O sea, nuestros mercados, la mayoría son contra el euro. Entonces, para una persona que reside o vive en Europa o España, le es mucho más fácil comprar directamente desde euros, así no tienes tanta fricción a la hora de entrar en este mercado. Comprendo. Entonces, un tema también un poco interesante, como Europa actualmente es uno de los mercados a nivel global, es de los más regulados en general. El equipo de BitBao siente que todas las regulaciones europeas lo que hace es más darle una mejor calidad de servicio, o le podría estar frenando en algunas disposiciones en cuanto a las operaciones diarias que puede tener un usuario. Mira, este es un tema complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo, cripto, lo que es la industria, nació un poco para alejarse de las regulaciones, alejarse de los bancos centrales, de las instituciones financieras. Y lo que estamos viendo en este ciclo es un cambio de paradigma. Es decir, ahora los enemigos, que vendrían a ser los bancos, están entrando en esta industria. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es saludable, creo que es necesario, creo que necesitamos una regulación porque lo que muchos usuarios no ven es la cantidad de hackeos, la cantidad de robos, la cantidad de actividades ilícitas que ocurren en este mercado. Y la verdad es que a mí esto me sabe mal porque es una tecnología muy potente, se puede utilizar para muchos avances tecnológicos, puede ayudar a la industria financiera a ser mucho más eficiente. Entonces, por un lado, creo que sí, está siendo muy exigente, pues porque tumba toda esta parte de privacidad, de un poco la anarquía cripto.
Por otro lado, yo creo que es muy necesaria una regulación incluso más bien estricta, pues frenar todas las actividades ilícitas, frenar a los intercambios que actúan sin licencia y acaban robando a los usuarios. Entonces, bueno, tengo un poco este mixed feelings, ¿no? Que por una parte, pues, con la esencia de las criptomonedas, pero por otro lado, creo que sí, queremos seguir avanzando y queremos que entre más capital institucional, son necesarias. Entonces, no sé si puedes explicarnos un poco para que el público entienda específicamente cómo funciona la ley MiCA para profundizar un poco en esa parte. Sí, la ley MiCA, que al final lo que significa son Market in Crypto Assets, es una ley que se aplica a todos los proveedores de liquidez y empresas que hacen custodia, ¿no? Entonces, aplica sobre todo a estos dos players, a estos dos grupos de empresas. Entonces, Bitbabo, por ejemplo, es uno de los grupos. Nosotros proveemos activos digitales. Entonces, para poder operar de forma legítima necesitamos la ley MiCA. Nosotros lo adquirimos este año, pero salió en vigor a finales del año pasado. Y lo más importante de todo es que a partir del junio del 2026, es decir, 7 u 8 meses, todos los intercambios necesitan tener la ley MiCA si quieren ofrecer servicios en Europa. Si no la tienen, es cuando los reguladores se van a poner serios y van a decir, oye, no tienes la ley MiCA, tienes que frenar o tienes que parar tus operaciones en Europa. ¿Qué hace la ley MiCA? ¿Qué cambia con la ley MiCA? La ley MiCA, al fin y al cabo, lo que hace es una ley que engloba todos los países europeos, armoniza la ley a nivel continental, ¿no? en toda la región. Tiene puntos positivos porque protege realmente al usuario, protege al inversor. Es mucho más difícil blanquear capitales, ya también te solicita una prueba de fondos, de dónde vienen fondos, y por otro lado también es mucho más complicado para todas aquellas personas que quieran evadir o evadir impuestos, ¿no? Evadir impuestos a través de las criptomonedas. Esto es algo que hasta el día de hoy vivíamos en una jungla salvaje donde todo era posible y ahora con las leyes ya no va a ser posible. Entonces, aquellos usuarios que quieran utilizar las criptomonedas para salirse del sistema, Europa ya no es un buen sitio para ellos. Tendrán que irse a otros países que sí, a día de hoy aún siguen siendo bastante laxos a nivel de regulaciones, pero Europa se va a poner bastante en serio y entonces, bueno, van a cambiar bastante las cosas. En cuanto a las medidas de seguridad, auditoría, qué tipo de registros implementa Bitbao para que le pueda garantizar al usuario el tema de la solvencia y la transparencia. Justamente eso también se trata de buscar con la ley MiCA, ya que se trata de adaptar un poco cómo es el funcionamiento de lo tradicional en cuanto a cómo se manejan los bancos o las instituciones financieras en cuanto a proveerle registros de alguna forma para que la gente, o sea, los usuarios sepan el tipo de solvencia o las auditorías que se implementan, al menos ahora con la ley MiCA en el sector cripto, de cómo se maneja más o menos eso. Claro, la ley MiCA hay muchísimos puntos de mercado, compliance, de dónde provienen los fondos. Pero Bitbabo, yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es la prueba de reservas. El usuario puede ver a tiempo real que sus criptomonedas están realmente en las billeteras frías. Tenemos esta opción desde la página web, puedes acceder a esta información a tiempo real. También tenemos muchas medidas de seguridad, ¿no? Para el usuario, pues por ejemplo, un fondo de garantía en caso de robo o acceso no autorizado, te cubre hasta 100.000 euros, igual que un banco. También pues tenemos todas las medidas que existen, ¿no? Pues el doble factor, anti-phishing, un sello de medidas que facilita al inversor y al trader poder acceder a este mercado desde la seguridad, ¿no? Que al fin y al cabo es un mercado que se conoce por estafas. Es una cruda realidad, pero hay muchas estafas. Entonces, en Bitpavo se puede operar de una forma sencilla, segura, cumpliendo con la regulación MiCA, que al fin y al cabo engloba todo esto, ¿no? Pues el tema de tener dos market makers por mercado, de que nosotros no proveemos liquidez, ¿no? Hay muchos intercambios que sí, que proveen liquidez, nosotros no. Y eso es bueno porque al fin y al cabo lo que hace es los mercados más justos, con buena liquidez y, bueno, sin que haya una manipulación.
¿Qué tipo de usuarios es los que están buscando por parte de BitBao? ¿Quieren que se genere una mayor adopción por parte de los retails, inversores nuevos, técnicos? ¿O su perfil ideal es que instituciones traten de buscar convenios con BitBao? Nosotros buscamos ambas partes. Necesitamos, de hecho, un exchange, a diferencia de un broker, un exchange necesita tanto instituciones como inversor minorista, ¿no? Un inversor retail. ¿Por qué? Las instituciones, los creadores de mercado, market makers, no pueden proveer liquidez si no hay retail. Entonces, es complicado, por eso es tan difícil hoy en día empezar un exchange desde cero, porque necesitas las dos. Necesitas tanto programar bots algorítmicos, o sea, realmente tenemos tanto la parte inicial como la parte más profesional. Tenemos un panel avanzado para la gente que ya le guste pues, poner sus limit orders, stop loss, take profit. La mayoría de usuarios que vienen a BitBao pues son usuarios que quizás tienen un poco de experiencia o tampoco no tienen ninguna experiencia y quieren empezar a invertir, tanto como usuarios que realmente ya tienen experiencia en otros exchanges, pero vienen a BitBao por la seguridad y la transparencia que ofrecemos y por la capacidad de operar en mercados justos. Y bueno, este es un poco el mix, ¿no? Necesitamos de todo para que realmente los libros de órdenes sean profundos, que tengamos mucha liquidez en nuestros mercados, que también puedan venir instituciones con órdenes muy grandes y puedan ser ejecutadas. Trate de buscar alianzas, ya sea con brokers o exchanges como BitBao, para que de alguna manera, ya que un dato interesante, el 7% de la población a nivel mundial está invirtiendo actualmente o está expuesta de manera directa al sector cripto. Así que queda todavía mucha gente porque entre al mercado. Y de alguna manera, como estoy diciendo, de alguna manera se busquen alianzas entre bancos o instituciones financieras tradicionales, ya sea con brokers o exchanges como BitBao, para que se trate de meterle mucho más a los retails. Sí, totalmente. Yo creo que los bancos en los últimos 2 años se han dado cuenta que van tarde. Se han dado cuenta que es una industria que ignoraron durante mucho tiempo y ahora ven que, bueno, con las regulaciones, con la adopción a nivel mainstream, ¿no? Ya vemos grandes figuras a nivel internacional que están apoyando esta industria. Los bancos dicen, hay que acelerar esta integración porque nuestros clientes quieren cripto. Y si sus clientes quieren cripto, van a acabar yendo pues, a un broker o un exchange externo. Entonces los bancos no tienen la infraestructura, no tienen la tecnología para ofrecer el exchange ellos mismos y dependen de un exchange externo. De hecho, dependen de varios exchanges, ¿no? Cuantos más exchanges tengan o colaboren un banco, mejor, porque así siempre pueden obtener el mejor precio, ¿no? Entonces, yo creo que esto acaba de empezar. O sea, estamos ahora mismo en el ciclo donde se va a recordar como el ciclo donde las instituciones entraron en el mercado de forma muy agresiva. Y yo creo que tanto los bancos, brokers, instituciones de todo tipo, ¿no? Como has comentado, los ETFs, gestoras de fondo como BlackRock, etcétera, ya lo están haciendo. Cada día vemos más ETFs, ¿no? El ETF de Solana, hemos visto recientemente el de XRP también. Ahora también incluso están planteando ETFs que son baskets, ¿no? Engloban pues los 10 activos más grandes de capitalización del mundo en un mismo ETF. Y esto acaba de empezar con la administración de Donald Trump. Todo es muy positivo. Donald Trump realmente quiere impulsar la industria cripto a otro nivel, quiere hacer de América una superpotencia cripto y para ello necesita realmente unas leyes muy laxas, acelerar todo este proceso y que realmente la innovación y las empresas vuelvan a Estados Unidos a pues crear negocio, crear empresas y crecer en la industria. Entonces, bueno, aún estamos en una fase muy temprana. Entonces, ¿cómo ven ustedes de que se está comportando el ciclo del mercado actual en torno a las criptomonedas, ya con la entrada de los grandes players, el smart money, el dinero inteligente? ¿Crees que esto le estaría jugando mucho en la mente a los pequeños inversores a la hora de que se pongan a gestionar su portafolio? ¿Se podría considerar esto bueno o malo, ya que con la entrada de estas instituciones lo que suele pasar mucho es que se trata de manipular los mercados para que de alguna manera los retails compren por FOMO o vendan por miedo?
Al menos, ¿cómo es el sentimiento que tienen por parte de BitBao en torno a sus usuarios retails? Lo que vemos nosotros en Bitbabo con el usuario retail es que el usuario menos experimentado es el que suele venir cuando hay FOMO. Cuando hay FOMO me refiero cuando en épocas pues que hay un boom de las meme coins, que las altcoins sobre todo están en una fase de rally, ¿no? Está en una fase alcista muy acelerada. Ahí es cuando vemos el inversor menos experimentado, el inversor que suele tener mayores pérdidas, es cuando entra, ¿no? En estas épocas de FOMO. Luego también vemos otra parte de usuarios, que son usuarios más experimentados, usuarios que quizás ya saben cómo operar en este mercado, y estos usuarios suelen comportarse de otra forma. Estos usuarios compran en momentos como ahora, ¿no? Hoy estamos a 17 de noviembre del 2025 y acabamos de ver realmente unas caídas que dan miedo. O sea, estamos situados en miedo extremo si miramos el índice de avaricia, de medio y avaricia. Entonces, ahora es cuando realmente los usuarios más experimentados, los usuarios que llevan más beneficios acumulados, es cuando ahora están comprando. Sobre la pregunta si las instituciones están manipulando los mercados, en mi opinión, no. Hay un miedo de que BlackRock está vendiendo, etcétera, etcétera. No es que BlackRock ahora decida, oye, vamos a hacer tumbar los mercados para atrapar al retail. No es tanto así, sino que los mercados son cíclicos y lo han sido siempre. Y antes no están las instituciones y también lo eran. La única diferencia es que antes en el mercado habían 100.000, 10.000 activos, 10.000 criptomonedas. Ahora mismo hay más de 10 millones. Entonces, es imposible que todo suba a la vez. Es imposible. Es imposible que veamos lo mismo que vimos en 2021. Nunca más va a pasar algo así porque hay demasiados activos. Entonces, los hypes o las subidas que estamos viendo yo creo que van más por narrativas y periodos cortos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, nos encontramos en dos narrativas muy potentes, la narrativa de la privacidad y la narrativa de los intercambios de perpetuos descentralizados. Estas dos narrativas son las que están calientes y son los activos, las altcoins que están subiendo, pero no están realmente pumpeadas por las instituciones, sino más bien, desde mi punto de vista, estas industrias están pumpeadas por las grandes ballenas cripto, es decir, personas retail que entraron en cripto hace más de una década, unas ganancias acumuladas impresionantes y ahora mismo tienen la capacidad de mover los mercados. Por otro lado, también tenemos los creadores de mercados. Por ejemplo, en este mercado, que es un mercado internacional, tienes la parte del occidente, que juega un poco más con las regulaciones, y la parte del oriente, Asia, etcétera. En Asia no hay reglas, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, Binance, un intercambio de China, hace lo que quiere cuando quiere y su market maker liquida las posiciones que quiere. Claro, estamos en un mercado que se está regulando, pero no todos los players juegan las mismas normas. Hay algunos que, bueno, vemos que no acaban de seguir las normas tal y como se debería. Entonces, creo que la manipulación viene más por esta parte que por las instituciones como tal. Justamente me quedo con lo último que estabas mencionando, de que no todos los players juegan con las mismas reglas. Hay algunos que tienen mayor regulación, mucho más gente que está por encima de ellos mirando lo que están haciendo, y con lo que mencionaste de que al menos Binance juega de otra manera. ¿Cómo vivió el equipo de BitBao el pasado 10 de octubre con las extremas manipulaciones que hubo en los mercados? En cuestión de 2 horas se liquidaron a nivel mundial más de 20.000 millones de dólares o 20 billones de dólares en cuestión de 2 horas, con el tema de entre la noticia que sacaron por parte de China y luego con la respuesta de Donald Trump. Al menos la plataforma BitBao tuvo algunos problemas en torno a la liquidez, cayeron de más los precios, ya sea como ocurrieron en otros intercambios, o no tuvieron ese tipo de problemas. Bueno, ese día fue conocido y seguramente todos lo recordaremos como un día histórico dentro del mercado cripto porque, como bien dices, a día de hoy es el récord histórico de liquidaciones en 24 horas. Y por suerte, Bitbabo fue una de las pocas plataformas que estuvo activa durante todo ese periodo. De hecho, los market makers, los creadores de mercado que trabajan con nosotros, nos lo dijeron en plan,
muy bien porque ha sido de las pocas plataformas que no se ha caído y pudieron seguir haciendo sus operaciones. ¿Qué pasa? En ese día, realmente, como bien comentas, la mayor manipulación de la historia. ¿Y qué me refiero a la mayor manipulación de la historia? No, los mercados no cayeron porque Donald Trump dijera lo de los aranceles. Eso era la excusa. Era la excusa para realmente a algunos pocos intercambios, los que he comentado anteriormente, que juegan sin reglas, pues se decidieron manipular el mercado. Entonces, cuando tienes un market maker interno, tú puedes hacer lo que quieras. Es como jugar contra el casino, ¿no? La casa siempre gana. Entonces ellos sabían dónde comprar, dónde vender, dónde evitar los stop loss y bueno, luego pues sí puedes salir diciendo que devuelves los daños causados, pero obviamente has causado tanto daño que nunca más se podrá devolver eso. Entonces lo que hizo Bitbabo muy bien es que como estamos regulados por MiCA y no tenemos market makers internos, no, que nuestros market makers realmente son legales, también cumplen con las normativas, ellos tenían que seguir operando aunque cayeran los precios, ¿no? Porque los market makers cuando ven que hay algo raro en los precios, se salen, porque obviamente no quieren perder dinero. Nosotros tenemos un contrato con ellos que están obligados a seguir operando aunque los precios tengan comportamientos extraños. Entonces, claro, ese día pues los precios empezaron a caer, lo que hicieron los market makers es ajustar un poco los spreads, ajustar, ¿no? Que haya un spread un poco más amplio. Normalmente tenemos un spread del 0,01, 0,1, que es prácticamente nada. Pues ese día igual los spreads estaban en el 1%, que es bastante elevado, ¿no? Pero por lo menos podías seguir operando, que es lo bueno, que podías realmente acceder al mercado, comprar caídas, vender, podías seguir operando sin ningún problema. Entonces, yo creo que ese día se demostró que realmente los intercambios regulados, los intercambios que hacen las cosas bien, son los que realmente pues, pueden sobrevivir estos periodos de turbulencias, liquidaciones y manipulación del mercado. Eso me parece increíble, como mencionas, de igual forma de que aumente las comisiones al 1% no pasa tanto, ya que en muchas plataformas nadie pudo comprar en el dip, en el punto más bajo, nadie pudo comprar, ya luego de que al menos Binance, Bitget o Hyperliquid, que tuvieron caídas de entre un 20, 40 hasta un 60% en algunas criptomonedas, luego de que haya rebotado un 20% o hasta un 30%, ahí recién la gente pudo volver a comprar, cosa que al menos eso fue muy negativo, mucha gente se quejó. Yo mismo tenía órdenes de compra y no se activaron, al menos a mí me molestó un poco, pero no pasa nada, compré en otras plataformas. Al menos en Latinoamérica fue un horario normal, era un horario laboral, no fue de noche ni nada de eso. De igual forma, mucha gente pudo buscar otras plataformas para comprar. Al menos en Europa eso es lo que pasa mucho, entre que Donald Trump saca noticias entre UTC-3, UTC-4, 8, 9 de la noche, en Europa es otro horario y ahí también se mueve de otra manera. Al menos, ¿cuáles son Pero de los errores más comunes que comete la gente al intentar comprar? Porque justamente como mencionamos, la gran parte compra en el FOMO y vende en el miedo. Así que, ¿cuáles son los totalmente. mejores consejos que le podemos dejar a ese tipo de personas para que trate también de entender un poco cómo funcionan los mercados? Los mercados cripto tienen mucha más volatilidad que los mercados tradicionales. Totalmente. Como bien comentas, yo creo que es algo psicológico. Incluso a mí me pasa que cuando las cosas suben tendemos a querer comprar, ¿no? Porque es como nuestro cerebro está hecho de esta forma que reacciona positivamente cuando las cosas son positivas. Pero a medida que van pasando los años y vas aprendiendo a base de errores, porque mi consejo principal sería que estás dispuesto a asumir errores y pérdidas. Porque si no estás dispuesto a asumir errores y pérdidas, estás en el mercado equivocado. Es en un mercado que todo el mundo tiene que perder para poder ganar. No conozco a nadie que haya empezado ganando. El primer paso sería que estás dispuesto a asumir pérdidas, que estás dispuesto a vivir una volatilidad exageradamente elevada. A veces puedes ver tu portafolio un 50% negativo, un 60%, y aún así tienes la convicción de que necesitas holdear porque tu estrategia está enfocada a largo plazo. Tener muy clara una estrategia también es un punto muy importante y un error que veo muchísimo en los mercados. La gente entra en cripto, compra una meme, no tiene ninguna estrategia
y luego cuando cae un 60% la vende, por miedo, porque, bueno, no tenía ninguna estrategia preestablecida. Entonces yo creo que la suma de estas cosas, ¿no? Primero de todo, estar dispuesto a perder y a aprender de estas pérdidas, estar dispuesto a asumir una volatilidad extrema, educación básica para saber lo que se holdea y lo que se compra. Y por último, seguir una estrategia, seguir un plan y no dejarte llevar por el FOMO o el miedo, porque al final la mejor estrategia o la que en Bitbabo hemos visto que es más rentable es el dólar cost average. O sea, no hay trader que consiga batir el mercado. Si quieres realmente ganar dinero, tener una estrategia sólida, dólar cost average en activos buenos como Bitcoin, Ethereum y demás. Siempre puedes tener una parte más pequeñita para especular, también es divertido, ¿no? Estar en este mercado pues para entrar en DeFi, para pues realmente hacer tus trades con memes. O sea, no hay que dejarlo de lado porque realmente forma parte de la esencia de este mercado. Pero para realmente venir aquí a invertir, el DCA sin duda es el dollar cost average, que es ir comprando de forma paulativa durante pues cada mes, cada semana o cada día incluso. Yo lo hago a diario, pero la idea es seguir una estrategia y no fallar. Personalmente, estás metido en el mercado. No sé si puedes comentarnos un poco cómo tenés tu portafolio en el caso de que estés invirtiendo en el mercado. Obviamente sin dar números, sino más o menos explicar de cómo estás diversificado, cuál es tu tesis de inversión. Obviamente no sería ningún consejo de inversión, simplemente para conocer un poco de cómo una persona que está trabajando en una plataforma de intercambios maneja un poco el tema de las inversiones en torno al sector cripto, ya que sería un poco interesante conocer también esa parte. Sí, sin problemas. O sea, yo personalmente me encanta el mercado. Tengo bastante exposición en cripto, más que en otros mercados, y es porque a mí ya me gustaba mucho este mercado, ¿no? Antes de entrar realmente en la industria. Pero como he comentado anteriormente, mi portafolio, el núcleo realmente está en Bitcoin y Ethereum. Yo creo que estos dos activos podrían servir para cualquier persona, ¿no? Porque tienes la parte Bitcoin, que es más la reserva de valor, la que te cubre en grandes caídas, y Ethereum, que es la parte de innovación, infraestructura, que apuesta pues por la renovación, por el futuro de las finanzas tal y como las conocemos. Entonces, yo creo que un portafolio combinado con estas dos es un portafolio excelente. Para aquellas personas que quieran indagar un poco y entrar en el mercado un poco más en profundidad, pues hay muchos proyectos en los que yo estoy invertido o en los que me gusta participar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho operar en Hyperliquid, por lo tanto, tengo tokens de Hype. También, pues para pagar las comisiones, tengo Hype en staking. También me gusta Solana, sí que es verdad que Solana un poco menos, porque veo que BNB le ha quitado mucho protagonismo y bueno, tiene un poco la reputación de las meme coins y creo que aún no ha acabado de salir de allí. Un poco más de tiempo para que la gente se olvide de lo que pasó con las meme coins. Proyectos así interesantes, yo recomendaría sobre todo fijarnos en proyectos que generen beneficios, ¿no? Vemos muchos proyectos en este ciclo, sobre todo, que ven la necesidad de recomprar sus tokens en caso de que, pues con las fees, por ejemplo, lo vemos en Hyperliquid, es el número 1, genera muchos ingresos y compra muchos tokens. Pump también, Aave. Uniswap lo mencionó la semana pasada también, que empezará a recomprar sus tokens. Jupiter. O sea, realmente tenemos muchos proyectos que están generando beneficios, que están recomprando sus tokens, que tienen equipos muy potentes detrás y tienen un gran potencial de revalorización. Pero además de invertir en el mercado cripto, yo creo que uno debería también invertir en la industria. No hace falta invertir el 100% en cripto, se puede invertir también en empresas que ya cotizan en bolsa, como por ejemplo Coinbase, Circle. Ahora he leído recientemente que Ledger Enterprise va a salir a bolsa el año que viene, Kraken podría salir en bolsa el año que viene, Ripple también podría salir en bolsa. Tenemos empresas muy potentes que realmente generan beneficios y saldrán en bolsa, pues probablemente el año 2026.
Entonces, mi recomendación es realmente, si uno no sabe, pues empezar poco a poco, tener un portafolio menos excitado, pero que sea más seguro, ¿no? Como Bitcoin, Ethereum, y educarse sobre todo, pues para entender qué se está comprando, ¿no? Nunca recomendaría a nadie comprar una altcoin si no entiende el mercado. Sobre todo, con cautela, utilizar un intercambio seguro, regulado, un intercambio que sepas que tus criptomonedas están en Europa, están seguras y cubiertas, ¿no? Por el fondo de garantías, como he mencionado. Pero bueno, yo creo que es un mercado muy interesante y animo a cualquier persona a por lo menos empezar a indagar un poco.